Bien, un saludo especial para todos los seguidores de la palabra de la semana. Después de todo este tiempo de perplejidad, luego de alegría, luego de duelo, después de toda esta montaña rusa de emociones que fueron muy importantes para mi vida, de las cuales yo aprendí, volvemos de nuevo con la palabra de la semana para meditar a la luz de lo que la liturgia de la Iglesia Católica nos ofrece para meditar de la palabra del Señor, del Evangelio en este caso, que es lo que vamos siguiendo nosotros los seguidores de la palabra de la semana. En esta ocasión vamos a ver un tema que despierta polémica, que despierta un poco de discusión en la Iglesia Católica y que por lo mismo es bueno aprenderlo, analizarlo, comentarlo desde el punto de vista de la palabra de Dios para que podamos comprenderlo ciertamente. En esta ocasión entonces estamos en el Evangelio de Marcos capítulo 12 versículos del 38 al 44. Dice, los escribas juzgados por Jesús, en este primer momento decía también en su instrucción, Jesús, obviamente, guardaos de los escribas que gustan pasear con amplio ropaje, ser saludados en las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y que devoran la hacienda de las viudas, socapa de largas oraciones. Esos tendrán una sentencia más rigurosa. El óvulo de la viuda. Jesús se sentó frente al arca del tesoro y miraba cómo echaba la gente monedas en el arca del tesoro. Muchos ricos echaban mucho, pero llegó también una viuda pobre y echó 2 moneditas, o sea, una cuarta parte de las. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, os digo de verdad que esta viuda pobre ha echado más que todos los que echan en el arca del tesoro, pues todos han echado de lo que les sobraba. Esta, en cambio, ha echado de lo que necesitaba, todo cuanto poseía, todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, entonces la palabra que la liturgia de la Iglesia Católica nos ofrece para este domingo está dividida en 2 partes, digámoslo así. La primera es el juicio que Jesús hace a los escribas, a los fariseos, a los doctores de la ley. Ellos se aprovechan de la fe de los más pobres, de los ingenuos, de los sencillos, de los necesitados, y convierten, digamos, el tema del anuncio de la palabra de Dios, de la explicación de la palabra de Dios, de la Torá en aquel momento, como un medio para conseguir dinero, para atender sus mezquinos intereses. Resulta que compartir la palabra de Dios no es un medio, es un fin en sí mismo. Es un fin porque la palabra de Dios es la que da verdadero, auténtico sentido a la vida humana. No puede convertirse de ninguna manera la palabra de Dios en un medio para volvernos famosos, en un medio para conseguir dinero, en un medio para que a través de la oración o de la explicación de la palabra, entonces conseguir el dinero que necesitamos para nuestros mezquinos intereses. La evangelización necesita de dinero para las obras de evangelización, cada vez de más calidad, cada vez mejores, cada vez con mejores instrumentos tecnológicos, por ejemplo, para que la palabra de Dios sea dada a los demás, debidamente estudiada, académicamente estudiada, a la luz del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, claro que sí, pero al mismo tiempo después de un proceso de estudio, de análisis, y eso necesita dinero, porque necesitamos costear estudios y se necesita dinero para costear las obras de evangelización. Pero el dinero, digamos, es un bien necesario para que las obras de evangelización sean de mejor calidad, para que lleguen a todos y den
como siempre lo hace la palabra de Dios, porque es la palabra del Señor que da auténtico sentido a la vida humana. Y no es un medio, es un fin en sí mismo que sostiene la vida del hombre en todo tiempo. Ahora bien, Jesús no solamente está observando a los letrados de la ley, está observando también a quienes echan limosna en el arca del templo. Y observa que muchas personas dan mucho dinero, los ricos, que dan de lo que les sobra dinero, entonces pueden dar mucho. Es el bien en su vida que más les sobra, digámoslo así, entonces dan mucho dinero. Y está bien, es necesario ese dinero, como les decía, para las obras de evangelización, para el sostenimiento de las parroquias, para que nuestros templos estén bonitos, para que la evangelización sea de calidad, para que la evangelización sea a través de un proceso de estudio, ¿cierto? Importante, y eso se logra a través del dinero que se recibe voluntariamente de los que escuchan la palabra de Dios y entienden que es importante que la palabra de Dios llegue a todos. Entonces Jesús está viendo a muchas personas que dan bastante dinero de lo que les sobra, del dinero que tienen. Pero al mismo tiempo observa a una viuda pobre. ¿Qué significa esta viuda pobre? Entonces, es viuda y por lo tanto es una excluida social. Las mujeres que no tengan al lado un esposo, un hijo, un padre que las respalde, no caben dentro del engranaje social, no tienen un empleo, no tienen propiedades, no tienen manera de lucrarse para vivir de alguna forma honrada. No es posible para ellas. Esta viuda es una excluida social por no tener a su lado un esposo que la respalde, pero es pobre. Entonces eso habla de su condición de abandonado, ¿sí? Es excluida social, pero está también abandonada. No hay quien la socorra en su necesidad. Y echa unas moneditas de poco valor. ¿Qué significa esto? Esta mujer a quien la sociedad excluye, que no debería ser de esta manera, esta es una crítica de paso de Jesús, y esta abandonada que no tiene quien la socorra porque es pobre, se pone en manos de Dios. Se pone en manos del Señor. Ella no da de lo que sobra. Ella entiende que dar al templo, al sostenimiento del templo, es un deber de justicia. Y Jesús nos lo pone frente a los ojos, nos lo hace evidentes. Dar no es solamente dar de lo que me sobra, no es solamente una acción superficial que no toca profundamente mi existencia. Si yo doy de algo que me está sobrando, no me compromete, no compromete mi vida, no compromete la profundidad de mi existencia. Cuando yo doy como esta viuda pobre todo lo que tengo para vivir, toda mi existencia queda comprometida. ¿Cómo voy a pagar dónde vivir? ¿Cómo voy a pagar? ¿Cómo voy a comprar lo que necesito para comer? ¿Qué será de mí en el mañana? ¿Cómo voy a comprar, no sé, me imagino ropa o cosas que alguien necesite? Si di todo lo que tenía, que además era muy poquito. Lo que hace entonces esta viuda pobre es ponerse completamente en manos de Dios, porque ella entiende que la acción de dar dinero no es una acción superficial de la piel, de la ropa para afuera. No, esta mujer compromete la integridad de su vida y entiende que es un deber de justicia. Dar es un deber de justicia. La justicia es dar a cada cual lo que le corresponde, de acuerdo al derecho romano, ¿cierto? De acuerdo a la enseñanza griega. Entonces, le corresponde a la iglesia, nos corresponde a nosotros como parte de la iglesia atender al valor de la justicia y ayudar al necesitado y ayudar a las obras de evangelización.
El Señor es muy generoso con nosotros. El Señor nos da mucho, mucho más de lo que nos corresponde. Digamos que rebasa esa enseñanza del derecho romano y de la ética griega. Va mucho más, el Señor nos da mucho más de lo que nos corresponde, pero a nosotros sí nos corresponde este deber de justicia para ser justos, de compartir lo que tenemos con el Señor, con el mantenimiento del templo, con las obras de la parroquia, con las obras de evangelización, para que la evangelización llegue a todos, para que tengamos medios de calidad y de tecnología para que la evangelización llegue con claridad a muchas personas. Es un deber que compromete, que tiene que comprometer nuestra existencia, como aquella viuda pobre que definitivamente, dando todo lo que tenía, se ha puesto en las manos de Dios, ha confiado completamente en la providencia. ¿Dónde está nuestra confianza? ¿En la providencia de Dios? ¿En su amor, que es generoso, que va mucho, mucho más allá de la justicia desde el derecho romano y desde la ética griega? El Señor nos da a todos mucho más de lo que nos correspondería. Nosotros atendemos el dar como ese deber de justicia. ¿Dónde está puesta nuestra confianza? ¿En el amor del Señor o en el dinero? Bien, hemos hecho así nuestra reflexión de la palabra de la semana este domingo. Los invito a todos para que sigamos pendientes de la palabra de la semana. Estamos a punto de entrar en un tiempo muy bonito que es el Adviento. La liturgia de la iglesia, digamos, nos prepara precisamente a través de la escucha de la palabra, y entonces vamos a seguir con atención esta palabra de la semana para ir al ritmo de la iglesia, preparándonos en este tiempo de Adviento y luego a la Navidad. Un abrazo fraterno grande, el Señor los bendiga.